Hola, bendiciones. Somos la asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus familias. Queremos tocar dos temas que son muy delicados, que están sucediendo en este momento en lo que es el sistema penitenciario costarricense y que se ha presentado en varias cárceles del país. Uno de ellos es la epidemia, que gracias a Dios está siendo controlada por las autoridades y por los centros penales por las medidas de seguridad que están tomando, pero que desgraciadamente no ha terminado. Y que yo me pregunto, ¿cómo puede ser posible que en plena epidemia policías penitenciarios salgan de los centros penales sin ninguna protección? Y pensamos también en los ciudadanos costarricenses que están en la calle, en los hospitales, cuando llevan un privado de libertad a una cita médica, donde no llevan ningún tipo de protección. ¿Qué impide que este oficial penitenciario se contagie y contagie a otros ciudadanos mientras están haciendo una diligencia por no tener la protección debida? Es un tema muy delicado que hemos tocado muchas veces, pero que el Ministerio de Justicia, Adaptación Social y el Estado ha guardado silencio hasta ahora. Es muy fácil ver a Pablo Bertozzi, director de la Policía Penitenciaria, y a la señora ministra dando declaraciones a la prensa cuando se decomisan drogas o celulares en las cárceles, pero cuando son temas que están perjudicando al privado de libertad, guardan silencio. Y no solo estamos hablando de los temas de la epidemia, sino un tema muy delicado, que es el segundo tema que vamos a tocar, que es las agresiones que están sufriendo los privados de libertad a manos de los custodios penitenciarios. El 23 de octubre del presente año, la Sala Constitucional da parcialmente con lugar un recurso de amparo, un recurso de habeas corpus presentado por el privado de libertad Isaías López Reyes y por esta asociación, por una brutal agresión, una fuerte golpiza que recibió en la cárcel de Cartago, conocida como Jorge de Bravo, en esta cárcel llamada, entre comillas, la mejor cárcel del país, en donde también se comprueba que maltratan al privado de libertad, donde custodios penitenciarios que tienen 20, 30 años de trabajar para el sistema de alto rango son señalados y acusados en esta denuncia, y la Sala Constitucional declara parcialmente con lugar el recurso de habeas corpus y condena al Estado a pagar daños y perjuicios y sentencia al director y al jefe de seguridad que esto no vuelva a suceder en esa prisión. Pero no solo en la cárcel de Cartago está sucediendo, también está sucediendo en la cárcel Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma. Desgraciadamente, hace 2 semanas atrás, vimos cómo en las noticias publicaban que había un motín dentro de las instalaciones de Mediana Cerrada. Pero yo voy a explicar qué realmente fue lo que sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió realmente? Y que nos han mentido, le han mentido a la prensa y nos han mentido a nosotros como asociación en decirnos que los culpables fueron los privados de libertad porque quisieron hacer un motín por la visita. Pero los verdaderos motivos no los explican. ¿Por qué? Porque se ven muchos policías penitenciarios implicados y involucrados en fuertes y terribles golpizas a privados de libertad ese día. Ese día, ese fin de semana, hace 15 días, en el complejo penitenciario de La Reforma, las visitas estaban entrando a La Reforma normalmente, a la de Mediana Cerrada, y cuando la visita estaba adentro, ¿verdad?, ya había una gran disposición de tanto de privados de libertad como de policías, porque la visita se había atrasado demasiado, ¿verdad? Un visitante llega a las 7:30 de la mañana al portón principal, porque está haciendo fila desde las 3 de la mañana, y son las 10 de la mañana y no ha pasado del portón porque hay que hacerle requisas, porque hay que hacerle un montón de cosas y se atrasan, sea porque falta personal penitenciario, sea porque los policías lo hacen a propósito, ¿verdad?, porque son malintencionados para que la visita se atrase y el privado de libertad no pueda compartir con su familia. Estos son denuncias que recibimos por parte de las familias de los privados de libertad que no solo visitan la cárcel Jorge de Bravo, sino todo el sistema penitenciario costarricense y la cárcel Jorge Arturo Montero Castro. Es desgraciadamente bastante complicado este tema, que no se puede tocar ni en 10 ni en 15 minutos, pero que vamos a tratar de hacerle ver al pueblo costarricense que los ciudadanos costarricenses en calidad de privados de libertad son seres humanos que deben de ser maltratados por policías penitenciarios. O sea, mis custodios, los que me están cuidando a mí como privado de libertad, no pueden agredirme porque violentan mis derechos constitucionales y mis derechos humanos. Y siempre recalco el numeral 40 de la cuestión política, donde reza que nadie será sometido a tratos crueles y degradantes, pero que sigue sucediendo.
Ese fin de semana en la cárcel Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, en mediana cerrada, la visita se atrasó mucho, los privados de libertad estaban molestos, pero aún así la visita entró, pero tarde. Cuando estaban en visita, estaban haciendo soldaduras a algunas infraestructuras en plena visita, ¿verdad? Por parte de la policía penitenciaria y privados de libertad que trabajan en mantenimiento. Y comenzaron los roces porque las chispas de la soldadura le cayeron encima a una señora y comenzó a haber un agitamiento muy grande en media visita. La policía retiró la visita ya cuando terminó, y cuando los privados de libertad ingresaron al pabellón, la policía se les avanzó encima. Hay cámaras de videos. Y la sala cuarta, ¿verdad? En lo que es el expediente de la sala constitucional número 19-019557-007-CO de la sala constitucional del recurso de habeas corpus presentado el 22 de octubre, la sala constitucional está pidiendo las cámaras y los videos de ese día donde cualquier cantidad de privados de libertad fueron brutalmente golpeados. En este momento, este habeas corpus es presentado por 3 privados de libertad y por esta sala constitucional, en donde los privados de libertad fueron totalmente golpeados y fueron trasladados a máxima seguridad. A veces las medidas que se toman en el sistema penitenciario no son las mejores, y siento que la ministra y otros personeros están siendo mal asesorados, porque hace un tiempo atrás tomaron a todos los privados de libertad que lideraban un pabellón en diferentes lugares del complejo penitenciario de Reforma y los sacaron a todos de los pabellones y los metieron a un mismo pabellón juntos en mediana cerrada, que es el mismo pabellón donde hubo este problema hace 15 días. Imagínense, tomaron a todos los líderes de todos los pabellones y los metieron en un mismo pabellón, donde muchos eran enemigos de otros reos. Y hubieron cualquier cantidad de apuñalados. Eso no lo publicaron. Eso no lo hicieron público a la prensa. Qué bonito, ¿verdad? El Ministerio de Justicia hace publicaciones cuando le conviene. Y cuando no, tanto el Ministerio de Justicia como la Policía Penitenciaria se queda callada. El director de la Policía Penitenciaria, Pablo Bertozzi, no menciona nada sobre esto. Tomaron a todos y metieron en un mismo pabellón enemigos con enemigos. Y tuvieron que entre ellos, los privados de libertad, llegar a una tregua para no seguirse apuñaleando entre ellos. Porque fue una medida totalmente errónea. Algo totalmente absurdo, que tomaran enemigos y los metieran en el mismo pabellón. Esto genera riñas. Genera riñas y genera muchos heridos. Pero eso no lo contaron las autoridades. Solo cuentan lo que les conviene. Entonces es muy delicado. Estamos llevando el caso de 3 privados de libertad, que son 3 hermanos, ¿verdad? En donde fueron brutalmente golpeados por la policía penitenciaria, de apellidos Vargas Castro, los privados de libertad. Y que la sala constitucional ha pedido que sean llevados a hospitales y a complejo penitenciario. La Reforma se le ha ordenado llevarlos a medicatura forense para comprobar las golpizas que recibieron. O sea, los policías penitenciarios de alto rango, que tienen años de trabajar para el sistema en el complejo penitenciario Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma, siguen agrediendo privados de libertad. Siguen las denuncias de privados de libertad y sus familias en contra del sistema penitenciario porque se está golpeando al privado de libertad. Se está utilizando la fuerza excesiva. Hay privados de libertad que fueron bañados en sangre por las fuertes golpizas que recibieron, con las costillas quebradas, con fisuras en las costillas, con los brazos quebrados. Esto es algo muy delicado, pero esto no se lo cuentan a la prensa, esto no se lo cuentan a las personas, a los ciudadanos costarricenses que señalan y critican al privado de libertad. Pero es que el privado de libertad es un costarricense que cometió un delito y que lo está pagando en la cárcel. Y no solo por eso tiene que ser golpeado y humillado, torturado por policías penitenciarios irresponsables que están utilizando la fuerza excesiva para hacer que los privados de libertad hagan lo que ellos quieran. Si hay una directriz, una orden, no se debe de implementar a la fuerza
Se debe implementar con diálogo. Por eso el policía penitenciario tiene que tener relaciones interpersonales muy buenas, porque no está tratando con animales, está tratando con seres humanos, con personas. Y si no tienen la capacidad ni la paciencia para hacerlo, no pueden trabajar en el sistema penitenciario. Entonces van a golpear a los privados de libertad y los van a atacar cuando un privado de libertad reaccione mal porque le están haciendo algo indebido. Hay muchas denuncias de oficiales de seguridad que le quieren hacer riquezas anales a los privados de libertad. En el 2014, Costa Rica recibió una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque un privado de libertad de apellido Rosales denunció que le habían hecho una riqueza anal. Le metieron el dedo en el ano y esto es totalmente prohibido por la Constitución Política Costarricense y por los derechos humanos, por las Naciones Unidas. No se puede violentar el derecho a la dignidad humana, pero se sigue violentando porque hacen riquezas anales, golpean a los privados de libertad. Es que no solo los golpean, los fracturan. Recuerden las fuertes golpizas de privados de libertad en el 2011, con la emergencia que se vivió en mediana cerrada y en máxima seguridad. Las fuertes golpizas que recibían de manos de policías penitenciarios en máxima seguridad en el 2014, donde 30 recursos de amparo fueron dados con lugar por la Sala Cuarta y se prohibió el uso de gas pimienta en todo el sistema penitenciario porque se comprobó que utilizaban el gas pimienta para torturar privados de libertad. En aquellos años, en el 2014, la ministra de Justicia era doña Cristina Ramírez y ordenó la intervención a máxima seguridad y se quitó al director que había y a todos los oficiales de la escuadra B, porque estaban agrediendo a los privados de libertad. Ahora se vuelve a presentar una emergencia en el 2019, donde muchos privados de libertad están presentando denuncias en la Sala Constitucional porque están siendo agredidos por policías penitenciarios, que están utilizando la fuerza excesiva y que se aprovechan de su uniforme para agredir a un privado de libertad que les cae mal o que un privado de libertad X, porque eso suele suceder en la cárcel. Cuando un policía penitenciario de alto rango no tiene quien lo supervise y él es el que tiene todo el control de la seguridad y de la potestad de otros oficiales, agreden en privados de libertad. Y el privado de libertad a veces se llena de temores y no los denuncia. Pero ahorita están saliendo muchas denuncias de privados de libertad que están siendo muy valientes juntos con sus familias, denunciando el horror y el terror que viven dentro del complejo penitenciario Jorge Arturo Montero Castro, así como la cárcel Jorge de Bravo y otras cárceles del país, que están siendo señaladas porque se están golpeando a los privados de libertad. Y esto no es una noticia que le estamos dando de ahora, viene sucediendo hace semanas atrás. Tenemos un montón de denuncias en la asociación ayudando al privado de libertad y sus familias. Tenemos un montón de denuncias en el despacho jurídico de adaptación social, en la dirección jurídica. Tenemos denuncias en la oficina del director de la Policía Penitenciaria. Hay denuncias en el despacho de la ministra de Justicia y Paz por diferentes privados de libertad y hasta privadas de libertad, porque hay una privada de libertad que acusa a 3 funcionarios de seguridad de acosarla sexualmente por no dejarse tomar fotografías desnuda, por 3 altos jerarcas de adaptación social que trabajan como policías penitenciarios en la cárcel Vilman Curling, conocida como el Buen Pastor, y que ya fueron denunciados penalmente y que se ha presentado un recurso de amparo por esta situación. O sea que son muchas cosas las que están sucediendo. Yo comprendo al ciudadano costarricense cuando critica a un privado de libertad porque cometieron un crimen, un delito, los comprendo. Eso no está bien. Está muy mal hecho, pero por eso son encarcelados, enjuiciados y condenados y llevados a prisión. Pero es para que el privado de libertad se recupere, se rehabilite. Pero lo que menos están haciendo es rehabilitándolos. Los están golpeando. Y hay denuncias en la Sala Cuarta. Hay denuncias penales en diferentes cortes del país en contra de policías penitenciarios agresores. Hay policías penitenciarios que han sido acusados durante 15, 20 años de trabajar para el sistema, hasta 10, 15 veces de ser policías agresores y continúan laborando en el sistema penitenciario. O sea, no se toman acciones por parte del Ministerio de Justicia. Y estamos preocupados porque una fuerte golpiza a un privado de libertad le puede causar la muerte. Y ya lo vimos en una ocasión, en el lamentable hecho del privado de libertad Joel Araya, que fue asesinado
por una fuerte golpiza que recibió y murió a los días después en su celda en máxima seguridad. Le fracturaron el cráneo y esa fractura le ocasionó la muerte y lo encontraron muerto en su celda en el 2011. Algo muy lamentable, que policías penitenciarios tomaran el poder en sus manos para golpear a placer a un privado de libertad y que a estas alturas no se ha dado una sentencia clara en ese caso. Y que sigue sucediendo y que se seguirá sucediendo si nadie interviene. A nombre de la asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus familias, les pedimos a todos los familiares de los privados de libertad que si ustedes se dan cuenta que su familiar ha sido golpeado por policías penitenciarios, llámenos, denúncienlo, nosotros les vamos a ayudar y les vamos a asesorar. Y vamos juntos a ponerles denuncias penales y administrativas para que este policía penitenciario sea investigado. Porque no se debe permitir que un policía penitenciario utilice su uniforme para agredir privados de libertad. Esto es realmente delicado. Y es un tema que no va a terminar en una entrevista o en un video de media hora. Es un tema muy amplio. Si usted está de acuerdo conmigo de que un privado de libertad, si comete un delito, tiene que ir a la cárcel y pagar su condena, porque yo estoy de acuerdo con eso, soy muy consciente como ciudadano costarricense y como presidente de esta asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus familias, pero también soy consciente que si es arrestado y condenado por una corte del Estado costarricense y llevado a prisión para que la administración penitenciaria lo rehabilite, tienen que rehabilitarlo, pero que no están haciendo eso. Los mantienen en verdaderas bodegas humanas, amontonados como animales para que se maten entre sí. Toman decisiones absurdas de tomar un montón de enemigos y meterlos a la brava a un pabellón para que se maten entre sí. No están pensando en la vida humana, en el valor de la vida humana de esa persona, de ese ciudadano costarricense en calidad de privado de libertad a cargo del Estado costarricense. Y esto es muy delicado. No se está pensando en las familias de los privados de libertad. ¿Sabe usted qué difícil es llamar a la mamá de un privado de libertad y decirle que fue asesinado, que fue golpeado, que fue torturado y que está herido en su celda? O sea, alrededor de un privado de libertad hay muchas personas que salen perjudicadas, como sus familias, sus seres queridos. Y en eso es lo que luchamos en esta asociación, en que no se violenten los derechos fundamentales y humanos de los privados de libertad y de sus familias como visitantes del sistema penitenciario costarricense. En el complejo penitenciario de Reforma tienen un escáner, que estoy de acuerdo, que va a ayudar a controlar el ingreso de las drogas a los penales y los celulares, pero a veces la droga y los celulares ni entran por el portón principal de la Reforma, entran por otros lados. Y hablemos de policías penitenciarios corruptos que han sido capturados, ¿verdad? Y sorprendidos metiendo drogas y celulares a los penales y a los pabellones, pero que lo están haciendo de una forma con el escáner, ¿verdad? Están utilizando el escáner de una forma arbitraria, porque meten personas que tienen cáncer al escáner. Y eso acelera la enfermedad de la persona. Meten personas embarazadas al escáner que puede afectar el feto. Porque la muchacha lleva un documento, tenemos el caso de una muchacha que tiene cáncer y fue llevada al escáner a pesar que presentó el documento. Pudiendo haber otros medios, la fueran llevado al hospital, le toman una placa y no exponen el feto o la enfermedad que ella tiene de cáncer, ¿verdad? O a la visitante embarazada al escáner para que esto le afecte al bebé o le afecte su enfermedad, sino que la meten al escáner, pudiendo haber optado por otra decisión de llevar al hospital para que le tomen una radiografía si creen que es que lleva droga. Pero pasan una odisea a los visitantes por entrar al centro penal a visitar a su ser querido. Hacen fila desde las 3, 4 de la mañana para entrar a las 10 de la mañana y ya a las 11:30 los están sacando. Entonces estamos sucediendo muchas cosas, no solo en ese penal, en todos los complejos penitenciarios de este país. En todos los establecimientos penitenciarios están sucediendo un montón de cosas. Y las cosas más delicadas son las epidemias, las golpizas a los privados de libertad y las requisas anales y las requisas a los visitantes cuando van a ingresar a una cárcel.
Son 5 temas totalmente importantes. Y si usted está de acuerdo conmigo, con esta asociación, que no se debe permitir que se agreda a un privado de libertad, ni que se agredan sus derechos humanos y fundamentales, mucho menos que se golpee o que se le fracture un brazo o una costilla, esto es muy delicado. Detrás de un privado de libertad, detrás de un delincuente, detrás de lo como usted lo quiera llamar, un secuestrador, un violador, un asesino, hay un ser humano que necesita ser restaurado por la sociedad, que necesita ser restaurado por la administración penitenciaria, por el Estado. Pero lo que están haciendo es golpeándolos. Y esto no se puede permitir. Si estás de acuerdo conmigo, dale un me gusta a este video. Pon tu comentario. Yo sé que muchos van a decir así, y cuando ellos asaltan y hacen daño y matan, ¿qué pasa con las víctimas y sus familiares? Estamos de acuerdo. Sé que un delincuente causa mucho dolor a las víctimas y sus familiares, pero es un ser humano que cometió un crimen, un error, un delito, y que va a ser llevado a prisión para ser restaurado. Por eso se llama adaptación social. ¿Por qué se llama adaptación social? Una de las principales entidades de gobierno, porque es el encargado de adaptar a la sociedad a los privados de libertad, pero no lo están haciendo. ¿Por qué se llamaba antes, hoy actualmente, el complejo penitenciario Jorge Arturo Montero Castro? Antes se llamaba La Reforma. ¿Por qué? Porque supuestamente ahí se reformaba el privado de libertad y salía a prisión reformado, pero eso es mentira. Porque no hay verdaderos programas de rehabilitación. O sea, esto es un tema muy profundo, el hacinamiento carcelario, las epidemias, las golpizas a los privados de libertad, las requisas anales que son totalmente prohibidas. ¿Qué le pasa por la mente a un policía penitenciario para practicarle una requisa anal a un privado de libertad, violentándole sus derechos como persona, como ser humano, y cometiendo un delito, porque eso es abuso sexual? Si yo me pongo un guante como funcionario penitenciario y le meto el dedo en el ano a un privado de libertad, eso es un delito, se llama un delito sexual y puede ser hasta denunciado. Y yo le insto a todo privado de libertad que haya sufrido esto que lo denuncie penalmente, que nos llame por teléfono, que ponga a su familia a contactarse con nosotros. Ningún policía penitenciario puede practicar una requisa anal a un privado de libertad. Es totalmente prohibido. Es contra las reglas mínimas de los recursos de las Naciones Unidas. Es totalmente prohibido por las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, prohibido por nuestra Constitución política. Pero no se está cumpliendo nada de esto. Se siguen violentando los derechos humanos y fundamentales de los privados de libertad en las cárceles costarricenses. Y el tema que más nos ocupa ahorita, que lo estamos viviendo hoy en día, son las epidemias y las fuertes golpizas que están recibiendo los privados de libertad. Mi nombre es Rafael Ángel García Cordero, presidente de la Asociación Ayudando al Privado de Libertad y sus Familias, y estamos con ustedes, con los privados de libertad. Estamos con las familias de los privados de libertad. Comuníquense con nosotros y que Dios les bendiga.